Esteban empezó con el libro de Mateo, con el Evangelio de Mateo, hablándonos de la genealogía de Jesús. Y a partir de esta y varias semanas más, vamos a tratar el tema del nacimiento de Jesucristo. Hoy es la primera parte y es cuando un ángel de parte del Señor pues, le anuncia a José el milagro, ¿no?, de la encarnación de Cristo. Entonces son 8 versículos y, como no, os invito a leerlos conmigo. Vamos a Mateo, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 18 al 25. Dice así el Evangelio. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor. Aquí, si hubiese que resumir este texto, pues podría resumir el surgimiento de un problema inesperado, que a su vez se convirtió en uno de los mayores milagros que Dios ha hecho en la humanidad, que es encarnarse a través de Jesucristo. Entonces, preparando la predicación, pues se me pasaba por la mente, bueno, ¿cómo vamos a estructurar este texto? Creo que la mejor forma es dividirlo en 3 partes. La primera serían de los versículos 18 al 20. Como bien dije antes, el surgimiento de un problema inesperado, milagroso para toda la humanidad, y la buena actitud de José frente a esta situación, como vamos a ver. Primera parte, versículos 18 y principio del 20. La segunda parte sería la extraordinaria solución que el ángel del Señor le comunica a José que va a ocurrir, y cómo Mateo recuerda que esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, como también veremos. Y por último, la tercera y última parte serían de los versículos 24 y 25, en la que vemos la obediencia de José al mandato de Dios a través del ángel y el cumplimiento de la solución a este problema y el cumplimiento, como no, de la promesa de Dios profetizada muchos años antes. Así que vamos a empezar poco a poco y vamos a empezar otra vez recordando el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido. De este versículo puedo hacer 3 afirmaciones, pero empezaré por lo que no podemos saber. ¿Y qué es lo que no podemos saber o explicar? Pues no hay explicación científica a cómo se formó este cuerpo en el vientre de María. Podemos afirmar que Jesús es el Hijo de Dios. Podemos afirmar que Jesucristo participa de su madre hasta el punto que, como dice Lucas 1:42,
es el fruto de su vientre. Podemos afirmar que hay una parte humana y una parte divina. La parte humana, Dios la toma de María, y la parte divina es introducida milagrosamente, sin explicación científica, como dije antes, en el vientre de María. Un milagro. Otra cosa que podemos afirmar, por lo que dice el versículo, es que ese milagro ocurrió cuando José y María estaban prometidos, ya habían acordado casarse, pero todavía no lo habían hecho. Y la tercera cosa que podemos afirmar en este versículo es que no habían tenido relaciones sexuales. Por lo que, imaginémonos, pongámonos ya en la situación de José. Vámonos poniendo en su cabeza, nos ponemos en su lugar. Y menudo problemón, ¿verdad? Lo primero que se le puede pasar a José por su cabeza es, bueno, pues un hombre se supone enamorado de su prometida, un hombre que seguramente estaba deseoso de casarse para pasar el resto de su vida con ella, y de repente se encuentra que su prometida está embarazada y, lógicamente, no se le iba a pasar por la cabeza lo que todos sabemos que vamos a ver después, ¿no? Lo único que se le puede pasar por la cabeza son dos alternativas. Uno, que ella le fue infiel a sabiendas y se lo ocultó. Y dos, que a lo mejor la violaron y ella también se lo ocultó. No había humanamente hablando más alternativas a esto. Menuda situación. Y yo me pregunto, no creo que cada uno de los que estamos aquí vayamos a vivir una situación tan difícil de explicar como la que vivió José, ¿verdad? Pero sí que en mayor o menor medida viviremos situaciones inesperadas, muy inesperadas. Nosotros muchas veces tenemos un proyecto de vida o vemos nuestro futuro de una forma o de otra, pero muchas veces pasan cosas que no contamos y nos descolocan. Y por muy prudentes que seamos, que el Señor nos llama a ser prudentes y cautos, por mucho que intentemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pues va a haber situaciones, va a haber veces que no vamos a ser capaces. Y entonces es ahí cuando yo me pregunto, ¿realmente en qué confío más? ¿En mi supuesta capacidad para controlar lo que sucede a mi alrededor? ¿O realmente sé que sin Dios no se puede solucionar las cosas, no se pueden enfrentar los problemas bien? Analicémonos. Y eso me lleva a preguntarme también, ¿José estaba preparado espiritualmente para afrontar esta situación dramática, humanamente inexplicable? ¿Estaba preparado José? Pues mi respuesta es que sí, y no lo digo porque se me pase por la cabeza, sino porque el propio texto a continuación nos lo dice. Leamos versículo 19 y principio del 20. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí hago el parón, ¿cómo lo describe Mateo? Como un hombre justo. Es decir, vemos a un hombre que estaba preparado para una situación tan dramática. A pesar de ser un pecador como cada uno de los que estamos aquí, de tener sus errores, de haber tomado decisiones erróneas, como todos hemos tomado en nuestra vida, hay una clave, y Mateo lo describe como un hombre justo, un hombre que amaba a Dios por encima de todo y que amaba al prójimo como a uno mismo, un hombre que procuraba no hacer daño, un hombre que buscaba hacer bien al prójimo y agradar a Dios, simplemente un hombre justo.
a pesar, repito, de que es pecador como cada uno de los que estamos aquí. Y esa es la clave, porque la buena actuación que vamos a leer a continuación deriva de esto, de que era un hombre justo, que amaba a Dios por encima de todo, y que estaba enamorado de su futura mujer, y que pensaba en ella incluso más que en él, y en esa criatura que iba a nacer unos meses después. Y eso es lo que ocurre. A continuación, un hombre justo, pero lo demuestra con las siguientes actitudes. Una, no quería infamar a María. Dos, quiso dejarla secretamente. Y tres, y pensando él en esto. Lo normal, yo pienso que la mayoría de las personas en aquella época, no nos olvidemos que estamos en una sociedad muy machista, en el que la mujer no vivía sus mejores épocas, los derechos de la mujer no estaban en sus mejores épocas. Y Mateo no se centra en decirnos a los lectores lo que él estaba pensando en hacer, porque fijémonos que él, antes de que se le apareciese el ángel, aún no tenía claro lo que iba a hacer, dice el texto, y pensando él en esto. Pero Mateo, Espíritu Santo a través de Mateo, lo que nos quiere enseñar, pienso yo, es lo que movía a José para tomar una decisión muy difícil. Y lo que movía a José eran dos cosas. Primero, no quería infamar a María, él estaba enamorado de María. Y él, en vez de centrarse en sí mismo, en el daño que todos hubiéramos pensado que María le había hecho, porque él piensa, María me ha engañado, o me ha ocultado que la han violado. Él no sabía, es decir, él se podía haber centrado en ese daño que estaba sufriendo, emocional, y pudo haber hecho varias cosas. Una, denunciarla ante los tribunales religiosos, o exponer públicamente que María pues le había sido infiel o que alguien, a lo mejor, María seguramente, ¿qué le iba a decir a José? Ni le había sido infiel, ni la habían violado. Y claro, él no se lo creía. Humanamente hablando, es muy duro esto. Pero él, a pesar del daño que estaba sufriendo, estaba pensando en el bien de María, en que no se desprestigiara su honor y a consecuencia en el futuro niño. Qué distinto esto a lo que vemos en Juan 8. ¿Os acordáis, verdad? La mujer adúltera. Estaban allí todos con la piedra, dispuestos a ejecutarla. Y Jesús empieza a escribir en el suelo y empiezan a arrojar todos la piedra, ¿verdad? Una sociedad machista. Pero José tenía un corazón como el que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Lento para la ira y grande en misericordia. José seguramente sabía que el Señor le había perdonado muchas cosas a él y él estaba más preocupado en que María levantase, se mejorase espiritualmente. Y segundo, quiso dejarla secretamente. Quiso que ella pudiese arrepentirse de su pecado, supuesto, pongámonos en la piel de él, ahora sabemos lo que pasó después, y él también empezar una nueva vida, porque también él podía haber cogido y haberse casado con ella rápidamente y aparentar de que el niño era de él, biológicamente hablando. Pero claro, él quería casarse tener una esposa en la que confiar, y él vio claramente que no podía dar ese paso. Y como no habían tenido relaciones sexuales, pues claro, es decir, pues tampoco me voy a casar con ella para aparentar que todo va bien. Es decir, era un hombre que buscaba hacer lo correcto, pero no se centró en hacerle daño a María. Y esto es importante, hermanos. Es muy importante, para mí este versículo es muy importante, lo que nos enseña el Señor a través de José. Porque muchas veces cuando tenemos un conflicto gordo o nos hacen algo muy fuerte, nos centramos en el daño que nos han hecho
y no pensamos en los daños colaterales que puede surgir de un conflicto. Y esto pasa, y lo he visto muchas veces en el trabajo, en una iglesia, en una familia. Llevo 20 años trabajando y la cantidad de problemas laborales internos que he observado, al final los que más sufren esos problemas son las personas que sufren los daños colaterales. Es decir, surge un conflicto entre un jefe y un subordinado, una guerra entre ellos, y no piensan en lo que va a suponer al resto de compañeros que están en el trabajo. Y al final los que más sufren laboralmente son los que no estaban en el conflicto. Y esto lo debemos pensar. Y también pensemos en la unidad del Espíritu. Y me gusta mucho un versículo del apóstol Pablo, que os lo leo en Gálatas capítulo 5, versículo 15, en el cual le recuerda a los creyentes de dicha iglesia lo siguiente. Pero hay conflictos, y dentro de esos conflictos el apóstol Pablo les dice, atención, escuchad esto, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y José era un hombre justo, era un hombre prudente, era un hombre que amaba a María, era un hombre que pensó también seguramente en esa criatura que iba a nacer y actuó prudentemente. Y eso es lo que le importa a Mateo, que quedemos con esa enseñanza. No lo que hizo o lo que pensaba hacer, sino lo que le movía a buscar la mejor solución posible. Debemos aprender, y ya terminamos con esta parte, a procurar, en la medida de lo posible, a solventar los conflictos discretamente, sin ruido, sin orgullo, sin altivez y sin rencor. Y esto es lo que yo aprendo de José en esta mañana. Y ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte, que está en los versículos, como dije antes, parte de lo que queda del versículo 20 al 23 incluido. Y antes de empezar a leerlos, nos encontramos a un José que no sabía lo que hacer. Sabía lo que no tenía que hacer, como dije antes, ni casarse con ella, ni denunciarla públicamente, ni ante los tribunales. Eso se deduce del motivo que le movía a actuar. Pero seguía pensando, era una situación complejísima. Tendríamos que ponernos en el derecho religioso judío y el derecho romano, y él seguramente estaba pensando cuál era la mejor forma de dejarla discretamente a ella y que ella pudiera rehacer su vida con esa criatura de la forma más digna. Podríamos también tener un estudio, pero no es el objeto en esta mañana. Y entonces llegamos a un punto muerto. Y también a cada uno de nosotros nos ha ocurrido muchas veces, estoy convencido, que por mucho que busquemos hacer lo correcto, incluso orando, reflexionando bíblicamente, que esos son los medios que el Señor pone para solventar los conflictos, los problemas diarios que enfrentamos, ¿verdad? Oración, Biblia, consejos de buenos amigos, reflexión e investigación del asunto para solucionarlo mejor, hay que dedicarle tiempo, observar las cosas que están ocurriendo, señales que el Señor puede darnos en lo que estamos viviendo, en los momentos de la vida, etcétera, etcétera. El Señor pone medios a nuestra disposición para enfrentar los problemas. Pero aún así, hay veces que llegamos a una situación compleja que no somos capaces de solucionarlas. Y yo os comparto en esta mañana, hermanos, que reflexionando, preparando esta predicación, me di cuenta que encontré al menos 3 situaciones en este año 2024, que todavía no ha terminado. Encontré 3 situaciones en mi vida, en este año, inesperadas, que me surgieron, y a las cuales el Señor o bien solucionó de forma increíble, o bien me orientó
sigue el problema ahí, pero me orientó de la mejor forma para enfrentar ese problema. Y entonces pensemos, el Señor está ahí. Y ahora vemos cómo va a actuar con José, de forma milagrosa. ¿Y cómo actúa? Pues vamos a leerlo todos juntos. Seguimos en la parte del versículo 20 y vamos a leer cómo el Señor soluciona este problema a José y nos trae uno de los mayores milagros para la humanidad. Dice así: un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Un ángel se le revela en sueños o en la hora del sueño. Ya vemos, primera intervención milagrosa del Señor, le envía un ángel en sueños y le dice: José, hijo de David. La semana pasada Esteban estuvo hablando de la cronología anterior de Jesús. Y todos sabemos, como bien nos recordó Esteban, que José no es el padre biológico de Jesús, pero sí que es el ascendiente, el padre, el ascendiente más directo, legalmente, jurídicamente, de Jesús. Y cuando el ángel le dice: José, hijo de David, le está recordando a José de dónde viene, el privilegio que tiene. Y cuando nos viene un problema inesperado, que nos vemos desbordados, también el Señor nos recuerda: Fernando, eres hijo de Dios. Y cuando pensamos en eso, el problema va a perder mucha fuerza. Porque estamos con el Señor. No es lo mismo afrontar un problema sin Dios que con Dios. Y esto me llamó también la atención, ¿verdad? No temas recibir a María tu mujer. No temas casarte con ella, formar un hogar. Y le explica el motivo. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto no tiene explicación científica, es un milagro del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José, tu futura mujer, tu futura esposa, va a dar a luz al Salvador del mundo. Y llamará su nombre Jesús. Jehová salva, Yahvé salva, Dios salva. Dios, hombre. No podía ser nadie más. Ni un ángel, ni el mejor ángel, ni la mejor persona. Tenía que ser el Cordero sin mancha. La mayor prueba de amor. Nuestro Creador encarnándose a través del Hijo en la persona de Jesucristo. Qué milagro, ¿verdad? Por eso, como dice Hebreos 7:25, Jesucristo puede salvar completamente. Y por eso, como dice Hechos 4:12, no hay salvación en ningún otro. Solo podía ser el Cordero sin mancha, nuestro Dios creador que no tiene pecado, el que hiciese la obra redentora, el que viniese a la humanidad a traernos luz. Mayor prueba de amor no hay. Y por muchos problemas que tengamos, no nos olvidemos de eso. Eres hijo de Dios, si lo has aceptado en tu corazón. Y cuando seas consciente de eso, cuando seamos conscientes de eso, sí, el problema puede ser tremendo, pero se enfoca de otra forma.
hermanos. Y si no tienes a Cristo en tu vida, porque Jehová salva, ese es el nombre de Jesús, Jehová salva. Yo te pregunto, ¿quieres vivir para Cristo o para ti? ¿Quieres dejar que Jesús te salve completamente? ¿O quieres jugar a dos bandas, vivir a tu manera, o ser una persona religiosa solamente? ¿Qué es lo que quieres en esta mañana? Tu Creador te ama de tal forma que ha hecho lo que estamos viendo en los Evangelios. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? Vamos avanzando. Y Mateo recuerda que esto que está narrando ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y por eso en el versículo 22 y 23 dice lo siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este texto profético que acabamos de leer, que recuerda Mateo, lo encontramos en Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Y ahí vemos que nuestro Salvador no vino a nacer, no se introdujo a través del Espíritu Santo en el vientre de una reina, de una emperatriz, con toda la pompa que eso conlleva, ¿verdad? No. Él nació a través de seguramente una chica muy joven en edad, virgen, que no había tenido relaciones sexuales. ¿Y para qué? Pues para enseñarnos la pureza espiritual de Dios, la santidad de Dios. Y además, recuerda lo que dice Isaías 7:14, uno de los muchos nombres que tiene nuestro Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se ha encarnado, se ha hecho hombre y ha habitado en medio de nosotros, por amor, hermanos. El justo muriendo por los injustos. Y con muchas finalidades. Y dos de ellas las encontramos en 2 Corintios 5:19, para poder reconciliar al mundo consigo. Era la única forma. No podía ser un ángel ni una persona fiel al Señor. Tenía que ser el Cordero sin mancha, el que no tiene pecado. Y como también nos recuerda Romanos capítulo 5, versículo 1, otra finalidad, para que podamos tener paz con Dios. Príncipe de paz también es uno de los nombres de nuestro Salvador. Lo acabamos de cantar hace unos minutos. Príncipe de paz. Para que podamos experimentar su presencia, para que podamos sentir esa comunión íntima con Él, hermanos. Qué maravilla del Señor. ¿Y cómo no vamos a poder afrontar cualquier tipo de problema? Si al Señor, sí, nosotros nos preocupa, como dice el refrán, salud, dinero y amor, ¿verdad? Nos preocupa. Y es normal que nos preocupe. Al Señor también le preocupa que estemos bien en esos aspectos. Pero al Señor le preocupa muchísimo más que tengamos una relación íntima, espiritual con Él. Que experimentamos esa paz, que como dice Filipenses 4:6, que experimentemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el príncipe de paz vino a traernos luz hace 2000 años aproximadamente o más. ¿Cómo no vamos a confiar en el Señor, hermanos? Habrá problemas que no podamos, que el Señor no nos dé la solución, pero sí que nos va a dar la capacidad para enfrentar ese problema, que es aún más importante, porque el Señor lo que quiere es que maduremos espiritualmente, que cada vez estemos más cerca de Él. Y terminamos con los últimos versículos 24 y 25, y ahí vamos a ver el cumplimiento de la promesa
que Dios hace a José a través del ángel y la obediencia de José. Dicen así los versículos 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jehová salva. Al principio nos encontrábamos a un José que no sabía lo que hacer. Tenía buenas intenciones espirituales, como vimos, pero seguía pensando en esto. Ahora después de que el ángel se le aparezca, y como acabamos de leer, José ya no vacila, ya no duda. Confía en el Señor. ¿Y qué es lo que hace? Primero, mantiene su compromiso matrimonial y se casa inmediatamente. Toma a María como su esposa. Y fijémonos que eso tampoco era fácil, porque todos los vecinos allí, creo que estaba en Nazaret, estaban en aquella época en Nazaret, todos los que no conocían iban a decir: uy, estos no han sido capaces de no tener relaciones sexuales estando comprometidos y se han tenido que casar apresuradamente. Claro, es lo primero que pensarían, y lo pensaríamos nosotros. Claro, no había otra explicación. Él no dudó en el que dirán, él confió en lo que le dijo Dios a través del ángel. Aquí está María, yo sé que esto viene del Señor. No me importa lo que piensen mis amigos, mis familiares, mis vecinos allí en Nazaret. Yo te tomo a ti por esposa, María. Así hizo el Señor también con cada uno de nosotros y con la Iglesia en su conjunto. Somos la esposa de Cristo. Y todo por amor desinteresado. En segundo lugar, José no tuvo relaciones sexuales al menos hasta después del nacimiento de Jesús. Una vez que se había casado con María, podía tener las relaciones sexuales. Pero fijaos el respeto reverente que José tenía a lo que acababa de experimentar en su vida, a esa revelación del ángel, que el solo hecho de pensar que en el vientre de María estaba el Mesías, pues le generaba un respeto de decir, bueno, pues mira, yo no puedo tener relaciones sexuales, aunque pueda legalmente, con mi esposa, por respeto a lo que hay dentro del vientre de mi esposa. En el vientre de su esposa estaba Dios hecho hombre, Jesús salva, el Cordero sin mancha, el nuestro Creador, el que se iba a sacrificar en la cruz del Calvario años después. Fijaos el respeto que el Señor tenía al Señor. Y por último, cumplió lo que se le dijo, ¿no? Puso a nuestro Salvador el nombre de Jesús. Jehová salva. ¿Quieres que Jehová te salve en esta mañana? ¿Quieres dejar que el Espíritu Santo de Dios, que tiene poder, que es real, que es vivo, entre en tu corazón? Oremos. Sí, Padre, gracias una vez más por tu palabra y te pido perdón, Señor, porque reconozco delante de ti que muchas veces procuro, pues, me olvido de que hay cosas que uno no puede solucionar, Señor, que yo no puedo solucionar, Señor. Hay muchas situaciones que aunque incluso las pongamos en tus manos, oremos, pues como estaba haciendo José, Señor, pues hay veces que solo puedes entrar tú, Señor, y tú puedes, pues, decidir solucionarla inmediatamente o darnos la salida para enfrentar ese problema de la forma que tú quieres, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser conscientes de ello, Señor, que nos ayudes a ser conscientes de que por muchos problemas que podamos llegar a tener, tú estás con nosotros, tú eres Emmanuel, Señor, Dios con nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a dejarte entrar más y más
en nuestro corazón, que nos ayudes a dejar que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne más y más nuestros corazones, que los frutos de tu Espíritu Santo dirijan cada vez más y más nuestra vida, Señor. Y vuelvo a insistir, Padre, te pedimos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que si hay alguna alma en esta mañana que se está dando cuenta que todavía no es tuya, Señor, pues que te deje entrar, Señor. Que deje que tú habites en su vida para siempre, Señor. Una vez más, Padre, a ti sea la gloria en esta mañana. Amén.